Esperamos que no solo ese caso del Sambil, que eran 400 locales comerciales, que ya vemos el efecto que está surtiendo la devolución, empleos que se están creando, nuevos locales, nuevos comercios. Queremos que eso también se dé en otros inmuebles que fueron ocupados, que vuelvan a ser productivos. Por ejemplo. Bueno, hubo estacionamientos que fueron ocupados en el centro de Caracas, donde no hubo indemnización, en algunos casos no se hicieron construcción, lo ideal es que lo devuelvan a los legítimos propietarios. ¿Y hay conversaciones en ese sentido con el Ejecutivo Nacional desde la Cámara Inmobiliaria? Bueno, en ese caso nosotros, o sea que el ente que ejecutó esas medidas, que fue principalmente la Alcaldía Metropolitana, en ese momento ya no existe. Entonces allá hay un tema de que fue absorbido por otro organismo. Pero los propietarios siguen a la espera de... Sería una muy buena señal para el país que sigan habiendo devoluciones de inmuebles, de empresas ocupadas, porque eso es lo que necesita Venezuela en estos momentos, es una señal, o sea, señales claras de que se quiere reactivar la economía, que es lo que hace falta en estos momentos. El volumen de las operaciones y los precios, ¿cómo está variando dependiendo de la zona geográfica? Bueno, en general en Venezuela los volúmenes y los precios son los mismos, con excepción de algunas urbanizaciones en las principales ciudades del país, hablo Barquisimeto, Valencia, Caracas, donde sí hay una recuperación leve, que no es más de un 10%, pero es un indicador muy positivo, visto que teníamos prácticamente 8 años de descenso de los precios, de descenso de las operaciones, y esa estabilización de los últimos 4 años con ese crecimiento en algunas zonas específicas de algunas ciudades es positivo y ratifica que el sector inmobiliario es un sector propicio para la inversión. ¿Y qué se necesita para que esta evolución siga siendo positiva, entendiendo que pues muchas personas que han deseado vender sus inmuebles han esperado porque no es el precio acorde a lo que en algún momento les costó adquirirlo? Bueno, la realidad es que el sector inmobiliario es un reflejo de la economía, el tamaño que tenía la economía venezolana hace 10 años atrás no es el mismo de ahorita y eso impacta en los precios. La realidad es que nosotros no vemos un crecimiento, digamos, exponencial de los precios, sí puede haber en algunas zonas y bueno, la necesidad o la decisión personal de cada empresario, de cada familia de vender su inmueble, la puede tomar según su conveniencia. Sí vemos factores que distorsionan el tema de la comercialización, que están principalmente en los registros inmobiliarios, los registros subalternos, donde, en primer lugar, quien va a comprar una vivienda tiene que pagar, no como dice la ley, un 2% del precio de venta, sino un 10, un 20, un 30%. Entonces imagínate, Francis, el sacrificio que tiene que hacer una familia venezolana en estos momentos donde no hay crédito bancario para comprar una vivienda, reunir el dinero y cuando llega el registro inmobiliario se encuentra con que tiene que buscar un 10, un 20, un 30% más. ¿Y estas distorsiones cómo se enfrentan? Bueno, nosotros hemos solicitado audiencias y bueno, lo ratificamos públicamente tanto al director del SAREN, del Servicio de Registro y Notaría, para que se revise esa política. Nosotros entendemos que un servicio público debe cobrarse, que debe ser suficiente para que mantenga las oficinas de registro público, pero no puede ser un costo excesivo que frene las operaciones o la oportunidad de que una familia compre una vivienda. Entonces, en este caso, ratificamos la solicitud de audiencia al director del SAREN porque es un tema que está impactando socialmente a las familias venezolanas. El otro tema que nos ocupa es un nuevo registro para los extranjeros que quieren vender una propiedad. Desde hace unos 3 o 4 meses, en el mismo SAREN, se está solicitando que cualquier extranjero residente en el país, no estamos hablando de los que no vivan acá, inclusive los residentes del país necesitan notificar que van a vender una propiedad y no solo vender, hasta otorgar un poder en una notaría necesita que el SAREN autorice la firma. Para nosotros es una grave afectación a la libre disposición de los bienes, porque el extranjero que son parte de los ciudadanos que construyeron este país no deberían tener esa limitación. Si un extranjero quiere vender una propiedad, privada puede hacerlo, debería hacerlo sin ningún tipo de limitación. A veces este registro se tarda 1 mes, 2 meses en que den la respuesta y hay personas que aún lo están esperando. Y que además que si tiene de repente una negociación conversada y tiene que esperar 2 meses, pues puede caerse la negociación. Totalmente. Y esa persona que de repente necesita el dinero para invertir en otra cosa, pues se le complica. Porque es un tiempo incierto, no se sabe cuál es la respuesta. Si lo que se quería es una notificación, bueno, se puede notificar. Nosotros pensamos que no debería haber ningún trato diferente, porque todos somos
iguales ante la ley y el extranjero no necesitaría hacer ningún trámite adicional. ¿Y con esa notificación qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, a veces la contestan en un mes, otras veces en dos meses y otras veces no tienen respuesta. Entonces la parte, el comprador y el vendedor se quedan a la espera sin respuesta y bueno, eso distorsiona el mercado. Entonces también queremos hacer ese planteamiento al SAREN para que ese registro se elimine. Tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Hay varias preguntas para que usted responda de la manera más breve posible. Alejandro Galué Oficial escribe, señor Horta, el arrendamiento de vivienda se encuentra paralizado. ¿Por cuánto es posible desalojar al arrendatario que incumple producto de que el SUNAVI debe dotarlo primero de refugio? ¿Cuál es su propuesta para corregir esta grave distorsión? Bueno, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, que ya le hicimos puntualmente en las mesas técnicas del Ministerio de la Vivienda, es que, en primer lugar, se elimine ese procedimiento ante la SUNAVI, un procedimiento previo a las demandas, y se deje al Poder Judicial que resuelva, pues el juicio inquilinario tiene un acto conciliatorio al principio, que resuelva las diferencias y en caso de que haya una sentencia, que ésta sea ejecutable y que no dependa de si el ministerio otorga una vivienda o no al inquilino que tiene que entregar. Eso es parte de las reglas del arrendamiento. En cualquier país del mundo, si el inquilino incumple, si el propietario necesita recuperar su vivienda para ocuparla directamente o para que la ocupe algún familiar, no debería tener esa traba y sigue vigente un amparo en el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso debe venir un exhorto al tribunal para que levante y las medidas que ya hayan pasado por todo un largo proceso en tribunales puedan ser ejecutables y haya la confianza de que el Poder Judicial puede resolver los casos donde hayan conflictos. Hay un tema que íbamos a abordar y que lo comentábamos antes de ir o de regresar de la pausa y lo plantea justamente uno de nuestros televidentes, Ramón Ramos, el líder. ¿Cómo evalúa o analiza los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria que establecen los gobiernos municipales? Bueno, en general, si se hace en base al catastro y nosotros hemos puesto a la orden de las alcaldías las cifras que tienen algunas de nuestras cámaras regionales a los efectos de determinar por una vía que el impuesto el llamado derecho de frente, el impuesto municipal inmobiliario, sea acorde al valor, pero que también ese mismo valor sea el que utilice los registros para determinar el arancel, es decir, que los municipios cobren el impuesto correcto y los aranceles del registro tampoco sean excesivos. Lo que sí observamos y hemos tenido muchas personas que nos han llamado al respecto es el tema del aseo urbano. Okay. El aseo urbano en algunos municipios sí es impagable para algunos comerciantes, o sea, en algunos casos es excesivo y eso también tiene que ser revisado por los municipios. Uno más para continuar con la lectura de las preguntas de nuestros televidentes. Romer Martínez, muchas propiedades no se han protocolizado por los altos costos oficiales. Eso trae como consecuencia problemas a la hora de un deceso inesperado a efectos de la sucesión. ¿Qué le responde a Romer Martínez? Bueno, en el caso del impuesto sucesoral, si es la vivienda principal, no paga impuestos. Si es en el caso de otros inmuebles que hereden las personas, que suceden a quien falleció, en ese caso sí debe pagar el impuesto municipal, el impuesto al CENIAT, pero en este caso, si alguna familia no tiene los recursos, puede pedir la prescripción, es decir, esperar una cantidad de años en específico y ya no pagaría ese impuesto a la espera de que prescriba el impuesto sucesoral. Muchísimas gracias, señor Roberto Horta Martínez, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Avanza todo este proceso del sector, esperemos que sea beneficioso para todos en el 2023, que ya va por su segundo mes. Gracias. Cuenten con la Cámara Inmobiliaria y todas nuestras cámaras regionales. También los invitamos a quienes quieran incursionar y ingresar en nuestro sector a estudiar nuestros cursos de iniciación, los posgrados que ofrecemos con la Universidad Católica. Tenemos una amplia variedad académica para quienes Las redes sociales para que quienes estén interesados. El Instagram es @Cámara Inmobiliaria BZLA. Muchísimas gracias, señor Horta Martínez. Pausa de Primera Página, regresamos.